buenos días. A nombre de la rectora interina de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, la profesora Carmen Skerret Llanos, le damos la más cordial bienvenida a la tercera clase magistral de las artes. La Orquesta Sinfónica toca a Ernesto Cordero, clásico y antillano. La música, al igual que otras manifestaciones del arte, sensibilizan al ser humano. Y con esta clase magistral, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón reitera su compromiso con el desarrollo integral de sus alumnos, que lo extiende a toda la comunidad universitaria y a la región a la que le sirve. Es un honor recibir esta mañana al maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y al insigne compositor y guitarrista puertorriqueño, el maestro Ernesto Cordero. Destacamos la presencia esta mañana de la señora Madeline Corsino, ayudante ejecutiva del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Gracias por acompañarnos. También la señora Raiza Fernández, directora de los museos del casco urbano de Bayamón. Y la profesora Sara Irizarry, ayudante especial en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Dejo ante ustedes a la rectora interina de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, a la profesora Carmen Skerret Llanos. Muy buenos días. ¿Me escucho? Sí, muy bien. Pues muy buenos días a la comunidad de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, a los invitados especiales, representantes del municipio de Bayamón, invitados de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, compañeros y compañeras docentes y no docentes, estudiantes y amigos que nos visitan en el día de hoy. Me place y me llena de mucho entusiasmo que nos acompañen en esta mañana. A todos y a todas les doy la más cordial bienvenida a la tercera clase magistral de las artes. Hoy nos reunimos para tomar una clase excepcional y única. Usamos el teatro como sala de clases. Nos convocamos como comunidad sin necesidad de matricularnos. Algunos nos hemos vestido con nuestras mejores galas y nos reciben unos maestros muy singulares. Nos llena de gran orgullo y mucha expectativa saber que participaremos de la lección que nos darán estos grandes maestros que conforman la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, para quienes pido un gran aplauso. Bienvenidos a ellos. Estos maestros serán guiados por su director asociado, el también maestro Rafael Irizarry Colón, para quien también pido un sonoro reconocimiento. Nuestros maestros nos vienen a enseñar sobre la creación del ya retirado, pero siempre profesor del recinto de Río Piedras, Ernesto Cordero, quien es nuestro compositor invitado en la mañana de hoy. Les confieso que, al igual que algunos de los que estamos aquí, soy un estudiante más en cuanto a este género musical. Así que para la clase de hoy me di a la tarea de estudiar sobre mis maestros y sobre nuestro compositor invitado. Cuando comencé a informarme, me enfocaba en conocer sobre sus ritmos y melodías, pero según leía
Llenaba cada vez más y más mi atención la similitud entre sus trayectorias. Estamos ante músicos que se han educado y dedicado a la creación musical a través de los años, a través de décadas tan dispares como los años 60, 80 y 2000. De estos periodos, los más longevos de la clase, fácilmente podremos reconocer que nuestros maestros aprendieron, crearon y aportaron a través de periodos caracterizados por diferentes influencias musicales, culturales y religiosas, con diferentes conceptos de libertad y de expresión, en circunstancias algunas veces de bonanza y otras de estrechez económica. Estos maestros, quizás sin darse cuenta, tomaron sus buenaventuras, dificultades, experiencias e influencias y las plasmaron en obras de diferentes ritmos en las que mezclan lo clásico y culto con lo popular y antillano como su contribución de vida a su pueblo. En estos momentos disfrutaremos de la interpretación por nuestra Orquesta Sinfónica de la obra matizada de las experiencias e influencias de la vida del profesor Cordero. Pero no perdamos de perspectiva que esta actividad artística y de enriquecimiento personal también es una clase. Aprendamos de nuestros maestros que podemos tomar lo que se nos pone al frente y convertirlo en nuestro producto de vida para regalárselo a nuestra gente. Esto es lo que hace un maestro comprometido. Es lo que debemos de hacer en la Universidad de Puerto Rico. Los dejo ahora con nuestros maestros. Aprendamos de ellos más allá de los acordes. Muchas gracias. Gracias a nuestra rectora interina. También queremos reconocer la presencia esta mañana de Michel Godreau, el presidente de la Junta de la Corporación de las Artes Musicales. Nuestro compositor invitado, el guitarrista puertorriqueño Ernesto Cordero, nació en el 1946. Cuenta con un extenso catálogo de obras, el cual se distingue por enlazar nuestra cultura y antillanía con la música clásica. Ha escrito conciertos para guitarra, violín, flauta pícolo, oboe y el cuatro puertorriqueño. Tiene a su haber composiciones para orquesta, piezas corales y una variedad de obras de cámara en las cuales la guitarra aparece en diversos tipos de conjunto, canciones con acompañamiento de guitarra, piano y orquesta y un gran número de solos de guitarra. El maestro Cordero ha recibido importantes premios por sus composiciones y su música es ejecutada y grabada a nivel mundial. Hasta la fecha existen más de 50 grabaciones con obras suyas y la mayoría de sus composiciones, que suman varias docenas, han sido publicadas. Nuestro compositor y guitarrista comenzó sus estudios superiores en 1963, cuando ingresó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y luego continuó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en España. Hizo estudios posgraduados en composición en Roma, Italia y en Nueva York. Desde 1971 a 2005 estuvo afiliado a nuestra Universidad de Puerto Rico, donde se desempeñó como catedrático de composición y guitarra. Además, fue miembro fundador y director musical del Festival Internacional de Guitarra de Puerto Rico. Para dar inicio con nuestra tercera clase magistral de las artes, les dejo con el maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Maestro, buenos días. Buenos días. Cuando pienso en Ernesto Cordero, el primer término que viene a mi mente es
neoclasicista. ¿Cómo entonces explicamos un Ernesto Cordero cuyo marco de referencia inmediato es la generación del 50, Héctor Campos Parsi, Amaury Veray, Luis Antonio Ramírez, que mirase entonces, por decirlo así, al pasado para enriquecer el presente? Eso es así, y de hecho esos compositores del 50, conocidos así como la generación del 50, que eran profesores, menos Campos Parsi, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y claro, gracias, y de ellos quizás el que más me influenció fue Héctor Campos Parsi, porque era verdaderamente un compositor que utilizaba el elemento folclórico en su obra. Más que a Amaury Veray, que fue maestro mío también, fue Héctor, sin haber estudiado con él, sino su música. Con Amaury Veray sí estudiamos casi la mayoría de los que estamos aquí. Así es, incluido que en la entrevista. Amaury, que era una personalidad inolvidable, que también tenía sus visos de neoclasicista. Y entonces, para los amigos presentes, cuando refiero el asunto del neoclasicismo en el maestro Ernesto Cordero, es que recuerdo mi primera exposición a la música de él, una obra titulada Concierto Evocativo, que usted, si mal no recuerdo, escribió para ese eminente artista, don Leonardo Úrbida. Eso es así, de hecho lo estrené. ¿Y de qué pretendía Ernesto Cordero evocar? Porque yo recuerdo la crítica que me pareció acertada, pero ¿qué pretendía Ernesto Cordero evocar? Bueno, yo como guitarrista es obvio que tenga una influencia de todos esos instrumentos antecesores de la guitarra, como el laúd, la vihuela, instrumentos del siglo XVI. Esto está vinculado a sus estudios en España. Sí, y la vihuela y el laúd están muy vinculados a la guitarra, es la misma familia. Entonces esos tenían un repertorio que nosotros todos los guitarristas estudiamos, sobre todo en España. Y esas músicas, pues definitivamente me influenciaron. Las músicas de Luis Milán, de Fuenllana, los grandes vihuelistas del siglo XVI, que dicho sea de paso, en la colonización aquí llegaron vihuelas. Y recuerdo que el maestro Amaury Veray mencionaba que había tenido en sus manos algunos documentos de envío que en efecto testimoniaban que algunos instrumentos habían venido. Sí, que llegaban cuerdas de esos instrumentos de España aquí. Hay evidencia de eso también. O sea que, de hecho, el cuatro mismo, el cuatro puertorriqueño es como una vihuela española, descendiente de la vihuela. El cuatro, a quien también he trabajado, ¿verdad? Porque ese es el instrumento nacional, aunque se toca más guitarra aquí que cuatro, eso sí. Maestro, un término que aparece con frecuencia en sus partituras es el siguiente: con elegancia. Y ese neoclasicismo español, yo me atrevo a ubicarlo, por decirlo así, en el siglo de oro, precisamente se distingue por la elegancia. Entonces, ¿es eso lo que estimula su imaginación a mirar a ese pasado para crear, por decirlo así, la gramática composicional de Ernesto Cordero? Sí, bueno, claro. Elegancia pues quiere decir también afecto, música afectuosa. Y yo pues realmente, aunque coqueteé con la vanguardia en los 60, llamado atonalismo. O sea, usted está confesando algo. Sí. Okay. No, coqueteé, pero nunca pude. Nunca pude entrar de lleno. ¿Quieren que le pregunte por qué? Porque para mí esto es una revelación. Cuando hablamos de atonalismo, y me van a disculpar aquellos de ustedes versados en música, hablamos de un territorio de la música de conciertos que se ubica en el rango de la música que la mayor parte de los públicos no le gusta. Así es que, sí, maestro, conocida como música atonal. ¿A qué se debió ese coqueteo? Fue porque cuando me voy a Italia, pues estudio con músicos de vanguardia.
pero unos cursos especializados que daban en distintas partes, Boris Porena, Roberto Cayano, y yo los cogí y tuve que hacer obras así serialistas y atonales, pero las hice para aprender y después no pude componer así nada. Pero no es menos cierto, maestro, que en una de las obras que escucharemos esta mañana, usted acude a una técnica que, no quiero decir es emblemática, pero es parte de esos recursos que utilizan los compositores del siglo XX, y es dejar que el músico tenga un grado de improvisación, un grado de libertad dentro de lo que tiene al frente en el atril. En esa época, en ese gran rompimiento atonal, había la improvisación, pero quiero aclarar que no entré en ella, no porque sea mala, quién soy yo para evaluar, sino por una cuestión de temperamento, porque hay grandes compositores y obras maravillosas dentro de esa estética, ¿verdad? Y en Puerto Rico también. Tenemos aquí a un Rafael Aponte Heredé, que de hecho hay gente vinculada a él aquí, pues en el pasado. Esto es un chiste flojo. Bueno, pero se me fue un poco la onda. No sé si el maestro Cordero y yo estamos acordándonos de algo que tantas veces contaba el maestro Amaury Veray al respecto de un programa que yo vi, existe en la biblioteca del conservatorio, que listaba un evento, documenta un evento de música puertorriqueña, y la elección de las personas que prepararon el programa era de usar los apellidos de los compositores. Y lamentablemente el programa lee de esta forma: Aponte Ledé Delano a Veray. Eso es rigurosamente histórico. Yo vi el programa, está en el archivo del conservatorio. No sé si nos estamos acordando de lo mismo. Rafael Aponte Ledé, Jack Delano, Amaury Veray. Y ahí es que viene la anécdota. Y Francis Schwartz, que se unió a ese grupo y hizo grandes aportaciones, ¿verdad? Francis Schwartz fue su colega en la universidad. Sí, como no, muchos años. Pero es una cuestión de temperamento, y si algo también es bien importante, uno tiene que ser sincero con lo que hace. Yo no pude, por una cuestión de sinceridad, no pude trabajar, y me quedé medio neorromántico, neoclásico, neonacionalista. En esa onda me quedé, en un viaje. Bueno, no puedo decir que usted es por decirlo así, uno de los sobrantes de la década del 60. No voy a caer en esa trampa, pero mira usted al pasado con nostalgia cuando hace esas incursiones en este lenguaje más cerca del siglo XVI, ¿o es un artificio técnico que usted tiene como parte de su disciplina de compositor? Las dos cosas, pero sí hay una nostalgia, como te dije anteriormente, porque me eduqué en esas músicas, en las músicas del pasado. El repertorio que yo más tocaba como guitarrista era precisamente obras renacentistas, barrocas, y claro, eso influyó. Uno toca realmente más lo que le gusta. Ahora, a esas músicas que las utilizo, inclusive me encanta el canto gregoriano, otra de mis grandes influencias, los cantos gregorianos. Todas las músicas del pasado, las escalas que uso, la mayoría son pentatónicas, pentafónicas, escalas de la antigüedad, pero que luego muchos compositores partieron de ahí, de los grandes, y usaron ese elemento. Sobre todo esos compositores, los impresionistas, por ejemplo el órgano, que se llamaba así, las cuartas que usaban en épocas medievales. La primera música polifónica de que tenemos conocimiento, al menos. Eran intervalos de cuarta, por eso no son músicos, pero no se asusten. Una nota aquí, otra acá, y va en paralela. Y ese órgano a mí me fascinó, y luego los impresionistas lo usaron
por montones. Mira, hay una pieza que se va a tocar aquí que empieza con cuartas todo el tiempo. La iniciación de la entrada de la naturaleza es un intervalo de la época medieval, pero que luego se hizo moderna con el tiempo, ¿verdad? Pues bueno, maestro, vamos entonces, hablando de influencias formativas, vamos a la primera obra del concierto, y esto fue primero discutido con el maestro Cordero. Un concerto grosso por Arcangelo Corelli. Música concebida estrictamente para orquesta de cuerdas y que por lo menos en cuanto a ubicación está relativamente cerca del siglo de oro español. Esto es parte de su, digamos, de su trasfondo estilístico, maestro, también. Claro, por eso me pareció muy buena la selección. Bueno, yo le agradezco que lo aprobase, maestro. Porque también, aparte de que es una gran obra que va a ser el número 1, ¿verdad? Él recuerda todo ese gusto que yo tenía de fusionar todas esas músicas antiguas con las cosas más contemporáneas, por supuesto. Pues bien, damas y caballeros, concierto grosso número 1 de la colección de estas obras publicada por Arcangelo Corelli. La obra se extiende por unos 12 minutos, les diré exactamente cuándo aplaudir, porque tiene unos cuantos finales engañosos. Participan como solistas el profesor Francisco Jiménez, el profesor Inoel Girao y el profesor Luis Miguel Rojas, y yo serviré no de director, de moderador. Espero que lo disfruten.
Bien, maestro, el año pasado tuvimos el privilegio de participar de las muy merecidas celebraciones de su 70º cumpleaños. Sí, y este es uno que hay que recibirlo con la frente en alto. 70 años, pero recibidos con suma dignidad. El artista Ernesto Cordero ¿alcanza su plenitud a los 70 años o piensa usted que todavía queda sendero por recorrer en el descubrimiento de su lenguaje, de lo que quisiera usted que quedara postreramente como compositor? Sí, queda mucho porque siempre estoy en proceso de aprendizaje, buscando nueva música, nuevas formas de hacer, queda mucho. Pero aparte de eso de los 70, yo creo que eso fue un error de imprenta, ¿sabes? Yo no creo que yo tenga 70 años. Bueno, debo decir, maestro, que yo ingresé a la orquesta en el 78 y a excepción de el encanecimiento del que yo tampoco he estado exento, usted se ve básicamente la misma persona que yo vi cuando tenía 17 años al ingresar a la orquesta. Así que eso debe decirnos algo al respecto de ciertas propiedades curativas de la música. De la música, y hay que decirlo también, y del buen vino. Sabemos que el maestro Cordero es cliente asiduo de un establecimiento que lleva el nombre de un plantígrado de la sabana africana, del hipopótamo. ¿Es así, maestro? Ya no está. Ahora voy a otras cosas siempre cerca de mi barrio, porque a los 70 uno no puede irse muy lejos. Maestro, uno de los géneros en que usted también ha alcanzado una presencia significativa en la composición de música de arte en Puerto Rico es en la canción, lo que algunos llaman, pues, valga la redundancia, canción de arte. Esa vinculación tan particular de Ernesto Cordero con el ritmo, con el color de las palabras y el acompañamiento musical. ¿De dónde viene, maestro? Bueno, sí, ese es el instrumento maravilloso de la voz humana, único, ¿verdad? Pues viene porque en esa época mía de estudiante tuve unas ciertas juntillas con muchas cantantes como Luisita Rodríguez, Edgardo Yerbolini, la lista es interminable. Entonces todos eran cantantes, mis amigos de esa época, todos mayores. ¿Qué cosa? Mis amigos. Sí, mis amigos. Están todos muertos ya, pero sí, eso me tuvo mucha fuerza. Tener amigos que a la edad de 19, 20 años hacía una canción y me la cantaban. Y ya ellos eran unos profesionales, yo era un estudiante del conservatorio. ¿Esto era tanto con piano o con guitarra? Ahora básicamente con guitarra. En maestro. esa época, más con guitarra. ¿Y qué fue, más allá de, volviendo otra vez al hilo conductor de las conversaciones con usted, estas miradas al pasado, qué es lo que estimuló, más allá de la cuestión práctica de que alguien las iba a cantar, qué fue lo que estimuló su interés por combinar la voz con la guitarra? Un compositor inglés muy importante, Benjamin Britten, dijo que la guitarra era el mejor acompañante de la voz humana. Y eso lo vemos en la música popular. Así es. Los grandes tríos de voces y guitarra, los Tutti Unpierre, todos esos boleros cortavenas nuestros, acompañados con guitarra. Esto lo que quiere decir es que se fusionan de una forma increíble. Esto quiere decir que Ernesto Cordero tiene un rincón en su corazón apartado para el llamado bolero feeling. Ah, totalmente. Soy filinesco. Bueno, hizo un disco de bolero y yo tocaba acompañando a Hugo Peña a bolerazo libre. Y todos eran cortavenas, todos son. Sí, soy amante del bolero. ¿Qué es entonces lo que ha puesto tan
lo que ha puesto tan en relieve esa otra faceta de su producción. Porque cuando se habla de la canción, de la producción de canción de arte en Puerto Rico, usted es sin duda uno de los protagonistas. ¿A qué se debió entonces ese impulso? Aquí viene, de Puerto Rico tiene una gran tradición en la canción de arte. Las canciones de arte de Campos Marci preciosas. Absolutamente. Las de Jack Delano, ruso puertorriqueño. Las de Amaury Veray. Y la lista es interminable. Dicho sea de paso, un paréntesis, aquí hay un compositor que ha hecho canciones de arte y que yo quisiera que se reconozca, un queridísimo amigo mío, William Ortiz, está sí. Por ahí. Bueno. Maestro, otro asunto que recurre en su aportación como artista es la relación que usted ha tenido con diversos ejecutantes a través de su carrera, y estas relaciones han tenido como producto obras importantes. Se encuentra uno de los repositorios de ese trabajo suyo, la profesora Ana María Hernández, a quien usted le escribió hace varios años un concierto para la flauta. Sin embargo, podemos reconocer a través de su trayectoria que esta vinculación con nuestros artistas, claro, los que están aquí y los que ya andan por el mundo, ha producido un número de obras. Nuevamente, ¿qué es lo que le estimula al respecto de estos artistas para componer hacer estas obras? El ejecutante estimula. ¿Ellos se le acercan o usted va espontáneamente a...? Las dos cosas. Muchas veces son comisiones y otras veces es admiración y uno le quiere componer un concierto, porque casi ese es un género que yo más que cultivado, la forma concierto. Con solista, y entonces pues a veces se acercan de las dos formas, a veces son comisiones. Sí. Si me permite una parte, quiero compartir con los amigos asistentes que la orquesta recibe una triste noticia ayer, la pérdida de un colega ya jubilado, el maestro Francisco Morlá, pero acabo de enterarme hace unos minutos que uno de nuestros miembros más jóvenes ha sido aceptado al programa de maestría en el Instituto Cleveland, en el departamento de percusión, donde solamente escogen 1 o 2 estudiantes al año. Cristian Jiménez, felicitaciones. Así que ya él se le acercará, maestro. Recuerdo del proceso en torno a la obra para flauta, que fueron largas las conversaciones entre usted y la profesora Ana María Hernández para identificar incluso hasta los tipos de flauta, porque no es meramente un concierto de flauta, hay mucho más en aquella obra. No, esa me costó trabajo, gracias a la universidad que me apoyó, algunos viajes y cosas. Yo la quise hacer inspirada en las músicas de los taínos. Pero claro, evidencia no hay. De hecho, participaba el gran David Ortiz en una intervención leyendo un texto taíno. Ahí, ciertamente. Un texto taíno, sí. Pues como sí quedaban algunos pitos, silbatos de los que usaron los taínos, pero más que nada me fui a Venezuela y a Colombia a estudiar la música de los arahuacos, que es la común, igual que las taínos, ¿verdad? Entonces ahí aprendí cómo eran esas músicas, porque todavía por allá cerca del Orinoco las tocan, están en estado primitivo, los arahuacos. Y entonces eso fue una fuente importante. No es que fui allá, sino que me documenté en los centros de estudio étnicos de ambos países, Colombia y Venezuela. Y por eso dio trabajo, tuve que viajar y aprender cómo realmente era la música de los taínos, y ese concierto tiene partes que reproducen casi justamente como eran. Suenan raras, pero así eran.
Maestro, un aspecto más reciente que recuerdo levantó, vamos a decir, un poco de polémica, fue que en uno de sus trabajos para la Sinfónica usted recibió un artista de reggaetón. Ah, sí. Sí, sí. Y el coro, si mal no recuerdo, que también estaba empotrado en la obra, acudía a algunos gestos de ese polémico género. ¿Qué fue es que esto es lo fascinante? Rara vez tenemos una oportunidad de conversar con el compositor. El señor Corelli, pues ya hace bastante tiempo que no está con nosotros, y si lo vemos hay que huirle. Pero tenemos la situación de que él está aquí. Y yo nunca tuve oportunidad de preguntar esto, y yo creo que fue muy malentendido, maestro, lo que usted ubicó detrás de esa incursión. Sí, eso, me alegro que traiga eso, porque sí, creó reacciones. Yo recuerdo que estaba en Plaza Las Américas y pregunto en la taquilla, en esa época yo creo que todavía vendían taquillas allí de nuestra orquesta, ¿verdad? Y entonces yo pregunté, ¿y hay un concierto? ¿Le han comentado algo? Bueno, sí, que algunos cuando supieron que había un reggaetonero dijeron que no iban a ir. Había su prejuicio siempre, ¿verdad? Y en la música clásica. Pero lo que me motivó a usar un reggaetonero fue bien justificado. Eso era una cantata que hice. Entonces, pues, había una parte de esa pieza que yo quería hacer lo que se llama en el estilo italiano, stilo parlato, que se usaban en los recitativos de las óperas, y eso era como hablando. Así es. O sea, estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, y eso, pues, prácticamente un reggaetón de esos siglos. Entonces, pues yo dije, para usar un estilo parlato. Si lo dice él está bien, si lo digo yo me cuesta un disgusto. Para usar, que normalmente lo hacían bajo una nota pedal, una nota sostenida, y empezaban a hablar con muy poca melodía, una o dos notitas. Pues yo dije, pues usar eso, uso un reggaetonero. Entonces conozco a Huelmo Romero. Exacto. Que es un reggaetonero universitario, de armas tomadas, pero reggaetonero de verdad. Muchos de ustedes sabrán quién es Huelmo Romero. Entonces a Huelmo le encantó la idea, y entonces yo copié el texto, y yo aprendí mucho ahí, y el texto y todo, y el ritmo también. Pero él me dijo, el ritmo te lo acepto, tú me lo haces y yo lo aprendo, pero la letra te la tengo que variar. Los reggaetoneros siempre escribimos las letras. Pero esto era inspirado en La hija del viejo Pancho, y él lo cogió muy bien, hizo unas adaptaciones dentro de su naturaleza y añadió, en vez de quitarle, mejoró. Entonces ese fue el por qué usé un reggaetón, y déjame decirte una cosa, a mí nunca se me olvida, bueno, dos cosas no se me olvidan. Una, que el Teatro Grande, sala de festivales, la sala de festivales se llenó totalmente. es correcto, gracias a ese reggaetonero. Y por eso lo dijo él, no lo dije yo, lo dijo él, por favor. Y yo creo que nuestra orquesta debe ser cosas más así en la programación, cosas que también gusten y que nos unan al pueblo. Pero lo otro que me pareció gracioso se me acerca a ese concierto, fue uno de nuestros grandes escritores, Luis Rafael Sánchez, y estaba furioso, pero no con el reggaetón, aunque él es medio clasicón, ¿verdad? Pero, bueno, y no, lo que estaba furioso era porque el reggaetonero fue vestido de reggaetonero. Ah, Y
me dijo, tú debiste estar de igual a igual con la sinfónica de etiqueta. Nunca me olvidé, estaba furioso con eso. Cada cual con su cosa. Maestro, vamos a movernos entonces a la próxima obra que pensamos representa ese momento de mayor madurez creativa en Ernesto Cordero, que es su concertino tropical para violín y orquesta, que usted dedicó al maestro Henry Hutchinson Negrón. Adelante con la explicación de lo que yo voy preparando la orquesta, maestro. Okay. Es un concierto muy breve, dura poca duración y es para el violín y orquesta de cuerda, y ese fue uno de los comisionados que coincidieron las dos cosas. Fue comisionado y además por un violinista que todo el mundo quiere aquí muchísimo, ¿verdad? Y que lo perdimos hace poco porque se jubiló. Y está inspirado en títulos de poemas de Juan Antonio Corretjer, otro gran poeta de Cialé. Y uno, por ejemplo, a mí se me olvidaron los títulos. Yerba Bruja es el primero. Yerba Bruja, hombre que tanto trabajó Corretjer, y ese es como el más nerviosito de todos, porque es hierba y bruja, no hay quien la mate. Entonces, segundo es Los Caobos. Los Caobos viene porque donde yo, en el barrio que yo vivo, el gobierno tumbó 18 caobos que yo los miraba todos los días y yo pero encontré que era innecesario tumbarlos porque estaban en el centro. En muchos países sencillamente le dejan un canalito aunque vayan a poner más carriles, ¿verdad? Pero eso es como un homenaje póstumo a esos 18 caobos y el último, el colibrí dorado, que es típico de aquí y también es de un poema de Corretjer, y es nerviosito como los colibríes. Tenemos como solista el maestro Omar Velázquez. El gran violinista, uno de nuestros grandes violinistas, Omar Velázquez, para honra de todos nosotros y mía. Pues maestro, espero que lo disfruten. Gracias. Maestro Velázquez, bienvenido.
Omar Velázquez, ¿verdad? Omar Velázquez, así mismo es. Todo pasión. Ese mismito es. Pasión. Y luego con esta gran orquesta que nosotros tenemos, qué maravilla. Ernesto Cordero, entrenado en España. Ernesto Cordero, estudioso de la música de la antigüedad. Ernesto Cordero, músico puertorriqueño, que nunca lo ha escondido. ¿Cómo ha conseguido, maestro, hacer tan orgánico a su lenguaje el incursionar a nuestros ritmos, a nuestra gramática melódica, a nuestra gramática armónica? ¿Por qué es tan funcional en el modo en que Ernesto Cordero acomete estos recursos? Sí, lo neorgánico, la estructural. Es que no suena como que... Sí. ¿Usted entiende? No suena como que se le ocurrió a última hora a Ernesto Cordero, ponle algo puertorriqueño para que digan que es música, entre comillas, puertorriqueña. Es algo que ni es condescendiente, ni es un despliegue de técnica composicional. Es algo que evidentemente brota de su interioridad. ¿Cómo ocurre esto, maestro? Bueno, lo estructural es una cosa pues natural, estudiando las formas clásicas que son tan bien estructuradas, ¿verdad? Hay una influencia de eso enorme. Lo de usar el folclore de forma natural, eso está bueno, me gustó. Pero yo creo que se debe mucho a que tengo una madre naranjiteña y un país isabelino. Entonces, A lo isabelino bonito el cantar. dos padres que murieron, ¿verdad? Muy criollos todos. Mi mamá era salsera y mi papá clásico tanguero. Entonces eso lo viví desde pequeño, esa pasión por las músicas populares. Entonces me contagié, por supuesto. Y por eso sí, por ejemplo, ese primer movimiento del concierto de violín es la clave. Uno lo mira bien, es la típica clave. Exacto, la clave afroantillana, afroamericana, porque existen varios países, no solamente en Puerto Rico, donde quiera que hubiera una población de origen africano, está la clave. Está en Argentina, está en Uruguay, con la milonga, Cuba, Venezuela, Colombia. Panamá, que no pero en Cuba y Puerto Rico son los más que la destacan, definitivamente son los más fuertes. Y pues eso está en uno, ¿verdad? Sí, está en uno, porque a mí me encanta bailar salsa también. O sea, que yo estoy en esa cultura natural. Le pregunto, ¿cuál salsa? ¿La salsa de verdad de los años 70 o lo de ahora? La salsa gorda. De los años 70 ganamos. No, la salsa de Cheo Feliciano, Portillo. ¿Cuál otra hay? Lo demás, bueno, con debido afecto al maestro Gilberto Santa Rosa, que fue condiscípulo en la Escuela Libre. Lo demás, pues yo no estoy muy seguro. Pero ahí, otra vez, lo dijo él. De hecho, fue querido amigo Cheo Feliciano. Hicimos un trabajo juntos también, porque después de Ismael Rivera, para mí ese fue el más grande. Secundado, maestro. La obra con la que culminamos el concierto, Mariandá, es de 2010. Y con todo afecto, maestro, yo encuentro que hay una especie de síntesis. Oigo o creo escuchar cómo usted ideas de obras anteriores las ha reconfigurado, encontrando en ellas otro potencial
y armando una obra que en efecto tiene nuestros ritmos de la montaña, pero mi percepción es que es más descriptiva. Es una obra que más bien es una especie de retrato panorámico que con toda honestidad quiero decirle qué es lo que retrata de Puerto Rico en realidad. Porque hay algo más que el jíbaro con su cuadro. Sí, hay un mensaje que creo que es oculto, maestro. Es la naturaleza. Empieza con lo que yo, como veo la naturaleza puertorriqueña desde el amanecer, los sonidos que uno escucha en el amanecer, todos esos animalitos, insectos que nosotros tenemos, esa orquesta campesina es impresionante. Y el mismo título, Mariandá. Mariandá, bueno, y después viene la noche y sigue los efectos que yo siento que hay de noche. De hecho, conseguí un instrumento más que no lo he incorporado, pero es la... Se me olvidó cómo se llama este insecto, pero la cuestión es que la pregunta fue... Mi impresión es que la obra va más allá de hacer una mera incursión en lo que es... Esto no es una guía de viajes a Puerto Rico. Hay una imaginería, pero la forma en que usted la ordena y lo que reconozco como la reubicación de ciertas cosas que usted ha hecho antes, me sugiere que hay un mensaje subyacente detrás de Mariandá. Bueno, para mí es de la belleza de Puerto Rico, desde que amanece, el atardecer y luego la celebración que es el Mariandá. Cuando llegamos allá a ese 6 de la montaña, que es uno de esos 6 que afortunadamente se contaminó con la africanía, que no son 6 como europeos, como tenemos otros que se han mantenido bien europeos de origen. Este se contaminó con el montuno, con la clave africana. La verdad es que son pocos los que no tienen ya el elemento africano, pero este lo tiene fuerte. Entonces por eso me encantó y dije, voy a concluir con ese 6, claro, elaborándolo un poquito, no mucho porque la pieza no dura tanto, ¿verdad? Pero dentro de lo que se puede. Pero es una descripción de la rítmica y de la belleza natural de Puerto Rico. Creo que los profesores de la orquesta y este servidor coincidimos en lo bien construido que está el marco donde se ubican todas estas ideas. Otra vez nos da la impresión de que usted estuvo haciendo el gesto obligatorio de puertorriqueñidad. ¿Esto es espontáneo? ¿Usted hizo un plan antes? ¿Estas ideas empezaron a llegar, por decirlo así, reveladas? ¿Cómo es la disciplina de escribir una pieza así? Pues yo paso mucho tiempo en los campos, me quedo mucho en Ajo, sobre todo en la montaña, en Ciales. Y eso es lo que oía cuando me quedaba en una casa de madera y que se oye todo, sin aire acondicionado. No hace falta para nada en Ajo. Al contrario, hay veces que uno no lo puede apagar porque es la naturaleza, está muy frío. Entonces pues eso, como paso mucho tiempo, eso es lo que oí, y prácticamente lo que oí lo pasé y lo puse dentro de los instrumentos inventados, hechos por el hombre, ¿verdad? No naturales. Los pitos y los instrumentos de percusión. Pajaritos y otras cosas que van a escuchar. Entonces ahora me toca a mí la singular responsabilidad de ver si le puedo hacer justicia a una obra que ya ha estado en muy buenas manos anteriormente. Maestro, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, maestro. Después de que termine la orquesta tendremos una breve sesión de preguntas con el maestro Cordero, y entonces aquí va Mariandá con el susto de que el compositor está aquí. Sí, gracias.
como dicen, la responsabilidad pesa. Y yo tenía un gran elefante rosa sentado sobre mis hombros en estos momentos. Así que ahora le toca a ustedes. Preguntas para el maestro Cordero, por favor. Adelante, adelante. Esta pregunta sobre cuando usted tiene una partitura, digamos, para una orquesta, el plasma siempre cargaba la nota para cada instrumento y se imagina cómo va a sonar el nuevo. ¿Cómo compara eso cuando efectivamente escucha ya interpretado? Muchas gracias. Y por el tono de voz presumo que es profesora. No soy profesora, pero en un momento dado porque esa no era mi preferencia. Bueno. Gracias por su respaldo, estar aquí hoy. Muchas gracias, maestro. Pues sí, cuando uno está escribiendo una pieza, tiene, lo primero, la orquesta tiene que conocer todos los instrumentos. Uno los estudia todos, no a tocar, pero por lo menos a conocerlos técnicamente, ciertas técnicas que tienen todo, y tímbricamente, qué pueden dar y qué no pueden dar. Entonces, por eso hay que tener un conocimiento instrumental para poder usar todos esos instrumentos. Eso es lo que nos permite a los compositores poderlo hacer. Si no, pregúntenle a William Ortiz, que está por ahí. Entonces, pero fuera de eso, después que la oímos en los ensayos, siempre hay uno que otro cambio, siempre. Ajustes, siempre hay que hacer algún ajuste, pero eso se puede lograr pues con el conocimiento instrumental, tímbrico, la sonoridad de cada instrumento, que es muy distinta. Esto está llena de colores, entonces eso es como el pintor tiene que conocer todos los colores y cómo mezclarlos de acuerdo a su sensibilidad o a lo que quiere buscar. Pero eso es por el estudio de los instrumentos. ¿Alguien más? Sí, por favor, adelante, adelante. Históricamente se establece una conexión en términos poético entre poesía, poema y música, que es tan celebrada en Occidente. La pregunta que le hago a un compositor, pensando yo, una persona que escribe poema y que es importante en la musicalidad, es importante para un músico, para un compositor, leer poesía. Definitivamente, eso es. Me encanta bueno, eso es uno de los géneros artísticos, ¿verdad? En este caso literario más grande que existe, la poesía. ¿Cómo decir en 4 estrofas todo un mundo de sensaciones, verdad? Contrario a una novela que es enorme, pero esto es, cada palabra tiene una importancia. Pero sí, la relación es grande, sobre todo de los compositores que nos gusta escribir canciones de arte. El principio de esa canción es, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver la música que tiene ese poema. Eso es lo primero que tenemos que estudiar, porque todos ellos tienen su música interna, unos más que otras. Por ejemplo, si fuera Palés Matos, pues hay un ritmo ahí que hay que jugar con ese ritmo ya, pero Palés Matos es bien difícil precisamente trabajar por la cantidad de ritmo que tiene su poesía. Pero sí, hay que leer, releer y profundizar en el poema y averiguar el sonido y la música y la melodía que tiene ese poema, porque todos tienen su ritmo o su sonoridad. ¿Puedo? Yo. Maestro, usted lo aludió al asunto oblicuamente hace un rato atrás.
¿Cree usted pertinente, saludable, necesario que exista lo que se describe como este abismo insondable entre la música popular y la música seria o clásica? Que sí creo que... ¿Usted cree que eso está bien? Totalmente. Eso es una práctica antigua, tan antigua como el hombre, pero tuvo su época de apogeo, el nacionalismo musical del siglo XIX, así se le llamó, pero eso en los países antillanos, caribeños, aunque pueda no usarse ya en otros países tanto, aquí desde que salimos estamos oyendo ritmo. Estos países son tan rítmicos que uno se levanta y ya está oyendo la clave africana o está oyendo esto que es inevitable, casi. Si no lo quisiera evitar, no lo podía evitar, porque está dentro de uno. Es un país bien rítmico, todos somos muy rítmicos, todos los caribeños, y más que otros países. Así que yo creo que es una cosa natural que uno, que mira, hasta los que hacen música más de vanguardia, aunque la vanguardia hoy en día es muy discutible. ¿Qué es vanguardia? Eso sería otro tema, ¿verdad? ¿Qué es vanguardia hoy en día? Porque hoy, para mí, la vanguardia es en esta época hay una necesidad que no había tanto en otras épocas de buscar base en la música que se haga, melodía, ¿verdad? Contrario a la época que yo empecé en los 60, el pensamiento era otro. Sí, la melodía era anatema. Sí, era... Y armonía convencional también era un asunto anatemático. Exacto. Pero usted se mantuvo, podríamos decir, fiel a una tradición. Sí, eso es así, aunque lo estudié, estudié, pero no lo usé, como dije hace poco. Y entonces, en una composición como Mariandad, donde están a flor de piel estos ritmos de nuestra montaña, con los años de experiencia y con la aplicación en diferentes contextos de estos ritmos, ¿siente usted que en el año 2010, al aproximarse a ellos nuevamente, si no es que tenga algo nuevo que decir, siente un grado distinto de soltura, cree que puede plantearlos de otra forma? ¿Cómo los percibe después de tantos años de trabajo y usarlos de la forma en que los ha usado en otras obras? Sí, mira, hay veces que los sigo usando, pero de distintas formas también, más escondidas, menos obvias, como esto. Tenía el Mariandad claro ahí, con variantes de la mata, con variantes, ¿verdad? Y desarrollo, pero estaba el Mariandad claro. Hay veces que hago una pieza, pero uso elementitos rítmicos nada más, pero aquí usé elementos que son de la montaña, así genuinos, como se hace, con variaciones. Pero sí, hay distintas etapas que uno usa el folclore, lo usa de distintas maneras. Ha evolucionado. Ahora estoy en una etapa más sincera. Maestro, con el debido respeto, sus años de juventud coinciden con el fenómeno de la nueva trova, donde estos ritmos también están siendo tratados de otra forma, se le cambia el esquema armónico, entran otros instrumentos. Puede decirse que en cierta medida también Ernesto Cordero ha recibido algún insumo de esos practicantes de la nueva trova al respecto de su acercamiento a nuestros ritmos. Sí, bueno, yo disfruté... Me refiero, por ejemplo, para aclarar para ustedes, sí. Roy Brown et al. No, y todo eso haciendo punto en otro son y tantos que habían, buenos grupos. Esa era la época de efervescencia política en la universidad, cuando yo estaba allí, ¿verdad? Es una época bonita, y que los conocía a todos. Es más,
muchos de ellos eran discípulos míos en la Universidad de la Nueva Trova, imagínate. Eso explica algo. Hasta los más viejitos que se ven. Eso explica algo, no es el momento para entrar, pero eso me explica un par de cosas. Pero ciertos rezagos de sinfonismo que hay en la Nueva Trova de los años 70, pero no entro ahí ahora para no poner un detonante nuclear. Adelante, maestro. Pero la disfruté y muchos de ellos fueron discípulos míos, ¿no? En la Yupi. Ahora, yo me nutrí más de la vieja trova, fíjate, porque mi abuelo era un músico del pueblo en su época. Él tenía un conjunto de cuatro y guitarras que tocaban por toda la zona de la montaña. Y entonces yo oía eso de pequeño, me llevaba mi papá a Naranjito, esto es Naranjito. Y eso lo oí desde pequeño, o sea que lo que más me nutrí es de la trova genuina, la pura. Pero muchos de las nuevas trovas lo que hacían, déjame decirte, a veces habían sus elaboraciones, pero usaban mucho la trova genuina, lo único que con unas letras de ellos, ¿verdad? Y de acuerdo al momento social que nos encontrábamos, usaban. Eso sería otra conversación Sí, fascinante con exacto. usted, cómo las obras suyas reflejan determinados momentos históricos. Por lo que se desprende de la conversación con usted, usted ciertamente es testigo de varios momentos muy convulsos en la historia de Puerto Rico en la segunda parte del siglo XX. Sí, bueno, esa fue una de ellas, esa efervescencia que hubo hacia lo nacional, ¿verdad? Ese despertar y que la Nueva Trova hizo un trabajo maravilloso de proyectar el sentimiento de mucha gente. Eso lo viví, lo disfruté y Un grado de romanticismo, ¿sí o no? Sí. ¿Lo mira ahora con melancolía, maestro? No, fíjate, ahora no me gusta oír Nueva Trova. La encuentro, ya pasé. Ahora yo prefiero oír salsa. Y la salsa ha tomado el papel de la Nueva Trova en cuanto a mensajes, ¿sabes? Y están proyectando más todavía y a un sector que la Nueva Trova no llegaba tanto, al pueblo. Puedo respirar de alivio. ¿Alguien más de los amigos asistentes, por favor? Mi pregunta iba a ser eso sobre la lírica y la historia. ¿Cómo usted escribe? ¿Por musa, inspiración, o se deja llevar también como un ser histórico que responde? ¿Y cómo debe ser un artista en verdad? ¿No por la musa disfrutar o responder a un momento histórico? Magnífica pregunta, muchas gracias, maestro. Más al momento histórico, porque la inspiración, yo no creo mucho en eso, es como que viene la musa divina, es un concepto romántico, ¿verdad? Que sobre todo acuñaron los músicos populares, que yo no se los creo, como Pedro Flores, Rafael Hernández, que por momentos vino la musa, una inspiración divina. Eso es oficio, sencillamente oficio. Eso es como cualquiera el que se siente a escribir una novela, es realmente técnica, oficio y claro, el corazón tenemos que decir y con penetración con lo que está rodeando a uno. Pero sí, yo cuando me pongo a componer es casi como un ejercicio, aquí voy. Pero claro, uno cree que eso puede sonar frío, pero llevo 70 años oyendo y sufriendo y gozando, todo eso está ahí. Damas y caballeros, hemos tenido el singular privilegio de hablar con un compositor que todavía está entre nosotros. Como saben, la tarea de la Sinfónica casi siempre involucra tener en los atriles material de personas con las que ya no podemos hablar. Y hoy pues ha sido una notabilísima excepción. A nombre de los profesores de la orquesta, agradecemos la gestión que realiza la universidad para recibirnos
e igualmente la presencia de ustedes. Como ven, no hay nada malo en la música clásica. Maestro Cordero, ha sido un gran privilegio para usted.